Buenas tardes, mi nombre es Marcela Cifuentes. En este momento voy a presentar el laboratorio número 1 de simulador de circuitos digitales para la asignatura de tecnología de computadores con el profesor Javier Medina Cruz. En este circuito nos muestran una tabla de la verdad con las variables x, y y z con las salidas F1 y F2. Entre ellas nos piden que debemos sacar los minterms y los maxterms de cada una de las salidas de los circuitos digitales, donde en 0 se sacarían los maxterms y cuando la salida es 1 se sacarían los minterms. En esta tabla vamos a utilizar la salida F1 y sacar los minterms y los maxterms, donde minterms equivaldría al producto de términos y los maxterms a la suma de los términos. Entonces, cuando la salida es 0, vamos a colocarle para maxterm y cuando la salida es 1 serían los minterms. Entonces vamos a empezar con los minterms. Vamos a seleccionar las primeras posiciones, todas las salidas que sean en 1 y vamos a utilizar, si es 0, sería la variable negada. En esta colocamos x negada, y negada y z porque está positivo, entonces no la negamos. En la posición 2 vamos a colocar x negada, y z negada para que dé una salida en 1. La posición 4 vamos a colocar x, y negada y z negada o prima. Y en la posición 7, x, y, z. Sería la multiplicación y para terminar utilizaríamos la suma de cada uno de los términos o de la multiplicación del producto. Para maxterms buscaríamos todos los resultados de F1, todas las salidas de F1 que estén en ceros, pero en donde en este caso 0 daría para positivo y 1 sería para negativo. Entonces en este caso sería x, y, z en positivo y sería una suma. En la posición 3 sería x, y' y z', la sumatoria de las 3. En la posición 5 sería x', y z'. Y en la posición 6, x', y y z normalita, z positiva. Para hacer ya la fórmula, la ecuación, utilizaríamos cada una de las sumatorias y se multiplicarían. Así más o menos sacaríamos tanto para F1 como para F2. En este momento vamos a graficar la ecuación F1 en minterms, donde se multiplica cada una de las variables y se realiza la sumatoria de cada uno de los productos. Entonces, se multiplicaría en la primera x' por y' por z más x' por y por z' más x por y' por z más x por y por z. Eso es lo que vamos a graficar. Entonces, vamos a utilizar como punto de partida. Ingresamos a las compuertas lógicas, utilizaríamos un interruptor manual y adicionalmente le colocaríamos un LED para saber si este funciona o no, tanto para X, para Y y para Z. Utilizaríamos un punto de conexión 2 por cada entrada, tanto para X como para Y como para Z, y utilizaríamos una compuerta negadora donde X sería X' y para X normal, donde no estaría la compuerta. Entonces empezaríamos utilizando la primera posición, x', y', z. Entonces x' por y', y utilizaríamos otra compuerta AND para z. En la segunda utilizaríamos x' por y por z' utilizando otra compuerta AND, que es la que nos evidencia que se está realizando una multiplicación. En la segunda sería x por y' por z'. Y por último, x por y por z. Como es una sumatoria, vamos a utilizar compuertas OR para sumar el primer producto con el segundo. Sumamos el resultante con el tercero y el resultante con el cuarto, dando una salida F1. Entonces vamos a comprobar la tabla de la verdad. En la primera nos dice, en la primera posición, en la 0, nos dice que todas las compuertas están en 0, entonces no pasaría nada. Si en la entrada X no pasa nada, en la primera posición, en la entrada Y no pasa nada y en la entrada Z sí, entonces habría una salida en 1. En la posición 2, en la entrada X no pasa nada, en la entrada Y hay un 1
y en la entrada Z no pasa nada, entonces daría una salida en 1. En la posición 3, en la primera en X, no hay ninguna. En la Y está activa y en la Z está activa, entonces habría una salida en 0 que se nos evidencia acá, que no pasaría nada. Para la posición 4, X estaría en 1 y Y y Z no pasaría nada, no habría ninguna entrada, entonces la salida sería 1. En la 5 sería X y Y con entrada, pero no habría una salida. Para la posición 6 sería X y Y, pero la salida sería en 0. En la posición 7 todas las entradas estarían y habría una salida en 1. Aquí veríamos cómo se evidencia en MinTerms la graficación de esta ecuación. En este momento vamos a graficar la ecuación F1 en MaxTerms. Debemos tener en cuenta que esta ya no realiza la multiplicación de cada una de sus entradas, sino que realiza la suma y la multiplicación lo hace por cada una de sus productos o de sus totales. Entonces, utilizaríamos o buscaríamos todas las salidas que están en ceros y con ellas realizaríamos la ecuación. Entonces, en la primera, como es en 0, en este caso, esta no sería negada, sino que sería una salida positiva, una entrada positiva, disculpen, a diferencia del MinTerms, donde esta sí sería negada. Entonces, en esa sería X más Y más Z. En esta sería X más Y' más Z'. En la quinta posición sería X' más Y más Z'. La sexta posición sería X' más Y' más Z. Y cada uno lo multiplicaríamos. Entonces utilizaríamos la forma de graficar de la misma forma como lo hicimos anteriormente, donde utilizaríamos un interruptor manual y le adicionaríamos un LED. Igualmente tendrían 2 puntos de acceso para cada una de las variables, igualmente una compuerta negadora. Como vamos primero a evidenciar la primera ecuación, la primera parte de la ecuación X más Y más Z, vamos a utilizar una compuerta OR. En este caso vamos a utilizar 2 porque tenemos 3 variables, pero entonces cada compuerta tiene 2 entradas. Entonces, X, Y más Z. En esta sería X más Y' más Z'. Aquí utilizaríamos X' más Y más Z'. Y en esto utilizaríamos X' más Y' más Z. Para realizar la multiplicación que nos están pidiendo de cada uno de los resultantes o de las sumas, entonces utilizaríamos una compuerta AND que nos realizaría la multiplicación de X más Y más Z por X más Y' más Z'. Igualmente el resultante se multiplicaría por el tercero y el resultante se multiplicaría por el cuarto, dando como salida F1. Ahora vamos a probar con la tabla de la verdad. Aquí en la posición 0 nos dicen que todas están en ceros, entonces no activamos ninguna. En la primera posición nos dice que Z tiene una entrada en 1 y que la salida es en 1. En la segunda posición, Y es la que tiene la entrada 1 y nos debe dar una salida en 1. En la posición 3, Y y Z tienen entradas, pero la salida estaría en 0. En la posición 4, solamente X tiene una entrada y hay una salida en 1. En la posición 5, X y Z tienen entradas, pero la salida sería en 0. En la posición 6, X y Y tendrían entrada, pero la salida sería en 0. Y en la posición 7, las 3 tendrían entrada. Entonces, podemos deducir que debido a que MinTerms o MaxTerms son métodos diferentes de expresar una misma función de salida, se obtienen los mismos resultados a la salida independientemente del proceso usado para formular la función, ya sea por una suma OR o por un producto de términos AND. Entonces, para las dos funciona de la misma forma. Si una o todas
las entradas están en 1, la salida será en 1. Si hay 2 entradas, la salida sería en 0. Si no hay ninguna entrada, la salida sería en 0. Pero si hay una sola entrada, la salida sería en 1. Esto funciona exactamente para tanto MaxTerms como MinTerms para la tabla F1. Ahora vamos a utilizar la tabla de la verdad para sacar los resultados de F2 en MinTerms y en MaxTerms. Entonces, para sacar los MinTerms, vamos a utilizar todas las salidas de F2 que sean en 1 y se multiplican cada una de sus entradas. Al finalizar, se realiza la sumatoria de cada uno de los resultados. Para MaxTerms, vamos a mirar las salidas de F2 que estén en 0 y se suman cada una de sus entradas, pero con la condicional de que 0 ya no es negada, sino que es 1. Al caso contrario de los MinTerms, donde 1 sería el positivo y 0 sería el negado. En este momento vamos a evidenciar la gráfica de la ecuación de F2 en MinTerms, donde, como dije ahora, se buscan todas las salidas de F2 que estén en 1, se multiplican sus entradas y se suma cada uno de sus resultantes o de sus productos. Entonces, en la posición 3 tendríamos un X', un Y por un Z. Lo sumaríamos con lo que hay en la quinta posición, que sería un X, un Y' por Z, más X por Y por Z', más X por Y por Z. Aquí lo vamos a evidenciar. Vamos a utilizar igualmente un interruptor manual. Vamos a adicionarle el LED, el punto de conexión 2 por cada una de las entradas y la compuerta negadora. Utilizamos una compuerta AND para realizar la primera multiplicación, en donde se utilizarían 2 compuertas para dar la salida, dar el valor a la variable X, Y y Z, ya que ellas solamente tienen 2 entradas. Entonces, para X', lo colocaríamos en X' por Y y por Z. En la segunda sería X por Y' por Z. X por Y' por Z. En la tercera, X por Y y por Z. Z'. Y en la última sería X por Y y por Z. Como se suman los resultantes, entonces utilizaríamos compuertas OR para realizar la suma del resultante de esta, más esta, más esta y más esta. Y sería F2 la salida. Vamos a probar la tabla de la verdad. Entonces aquí nos dicen que si las 3 están en 0, entonces que la salida es 0. En la primera posición la salida X, la entrada X está en 0, la Y está en 0 y la Z está en 1, no hay una salida positiva, está en 0. En la 2, Y está positivo, pero hay una salida en 0. En la posición 3, Y y Z están activos y hay una salida en 1. En la 4, X está en 1, Y y Z está en 0, entonces no hay una salida en 1. En la quinta, X y Z están en 1 y hay una salida 1. En la posición 6, X y Y están en 1 y hay una salida en 1. Y en la séptima, todas están en 1 y hay una salida en 1. Para aquí se vería pues como resultado lo que sería la graficación de la ecuación F2 en MinTerms. Ahora vamos a graficar la ecuación F2 en MaxTerms, donde se buscan las salidas que estén en 0, se realiza la suma de sus entradas y se multiplica por cada uno de sus resultantes. Entonces, igual que en todas las gráficas, utilizamos un interruptor manual con LED para marcar cuándo está activo, 2 puntos de conexión por cada variable,
y una compuerta negadora en cada una de las variables. Como en la primera parte de la ecuación es una suma, vamos a utilizar una compuerta OR. Como tiene dos entradas, vamos a utilizar una tercera para hacer la tercera variable, que sería la z. Entonces en la primera, x más y más z, x más y más z. En la segunda sería x más y más z prima. En la tercera sería x más y prima más z. Y en la cuarta sería x prima más y más z. Los resultados de cada una se deben multiplicar y entonces utilizamos una compuerta AND, dando como resultado la salida en F2. Vamos a probar la tabla de la verdad. Entonces, en la posición 0, las 3 están desactivadas. En la posición 1 solamente está activada la Z, solamente hay una entrada en Z y la salida es 0. En la posición 2, Y está activa y la salida sería 0, evidentemente. En la posición 3, Y y Z se activarían y habría una salida en 1. En la posición 4, solamente X tendría una entrada y no habría una salida. En la posición 5, X y Z tendrían dos entradas y habría una salida en 1. La posición 6, X y Y tienen entradas y hay una salida. Y en la posición 7 están las tres entradas en 1. Entonces habría una salida en 1. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, tanto para la tabla de F1 en MinTerms y en MaxTerms, funcionaría igualmente para la tabla F2, donde a pesar de que en MinTerms y MaxTerms son métodos diferentes de expresar una misma función, la salida se obtiene con los mismos resultados, independientemente del proceso usado para formular esta función que se realiza. Entonces, por ende, podemos tomar la conclusión de que tanto en MinTerms como en MaxTerms, si hay una entrada, no hay una salida. Si no hay ninguna entrada, no hay ninguna salida. Si hay dos entradas, sí hay una salida, independientemente de las variables que se utilicen. Y si las tres entradas están activas, hay una salida. Entonces, ya para concluir, podemos decir que independientemente del método empleado para la función, la salida que debe obtener tanto para MaxTerm como para MinTerm, el resultado de la salida es el mismo en el circuito. Dependiendo del método empleado para obtener la función de salida, cambia la disposición de las compuertas AND o OR. O sea, en unas, solamente en MinTerm utilizamos compuertas AND, y en MaxTerm utilizamos compuertas OR y después con compuertas AND. Más o menos sería como el mismo proceso, pero con diferentes compuertas. Sin pensar en que los dos resultados van a ser diferentes. Debemos tener en cuenta que se debe utilizar esta simulación empleando el álgebra booleana en tanto MaxTerms como en MinTerms. Espero que hayan entendido este proceso. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan una feliz noche. Hasta luego.